¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Siempre se ha hablado, se ha dicho una frase ya muy vieja, que se adecuó para los viejos tiempos, ¿no? Para los tiempos antiguos de la política en México, que era el estilo personal de gobernar. Hay voces expertas, voces que en lo personal respeto mucho, que me dicen que esa frase tal vez no se aplique como debería de aplicarse en la política actual. Yo difiero un poco en ese sentido y lo digo con todo respeto, por supuesto, por la envergadura de las voces que opinan de esta manera. Y a mí me parece que en cierta forma eso es inherente a la política y que depende mucho de qué político estemos hablando. Andrés Manuel López Obrador, aquí lo hemos dicho y lo reiteramos, tuvo un gobierno, por supuesto, de matices. No todo fue luminoso, no todo fue oscuro. Fue un gobierno en donde se tomaron decisiones para darle viabilidad a un proyecto de nación que apostó por un modelo que sí, efectivamente, no rompe con el capitalismo, ni mucho menos, pero que sí le da un rostro mucho más social, mucho más cercano a los sectores vulnerables. Y si analizamos o vemos el mundo como está y vemos la reacción fascista, fúrica de ese capitalismo en crisis, pues notamos de inmediato que el acto por sí mismo de Andrés Manuel fue un acto de resistencia, un acto de rebeldía, un acto que incluso esos mismos intereses podrían haberlo interpretado como hasta de enemistad o de enfrentamiento. ¿Por qué? Porque esos grupos de poder no permiten ni que te alejes un ápice de sus doctrinas, de sus dogmas. Requieres mucha habilidad política, requieres pararte muy firme para enfrentarlos y para poderle dar vuelta a la perilla. López Obrador era el personaje que se necesitaba, que se requería en el 2018. Nadie más que él hubiera podido lograr los cambios que se lograron, las reformas que se llevaron a cabo, las maneras de hacer las cosas y de haber enfrentado como enfrentó a una ultraderecha que estaba no debilitada en esa época, que estaba en una situación de poder, porque el alcance todavía, no la credibilidad, el alcance de Televisa, Televisión Azteca, de otros medios de comunicación, era considerable. El racismo, el clasismo, los intereses económicos, en fin, los intereses militares, estaban más que listos para entorpecer su labor, para obstaculizarla. El político tabasqueño creó todo un engranaje que lo dotó de mucha credibilidad frente al pueblo. Su autenticidad le permitió tener esa empatía con la gente, que el pueblo se sintiera representado, lo cual no es cosa menor, y lo sabemos muy bien. En México, ningún presidente de la República había logrado que el pueblo se sintiera así, representado, que lo viera como uno de los suyos, porque es muy diferente, ¿sabe? Cuando a grupos, a lugares de poder llegan personajes extraídos de otras regiones socioeconómicas, por ejemplo, dominantes, alejadas completamente de la realidad de un país, que cuando los de abajo, o a los que consideramos de abajo, o por lo menos a los que logran esa coincidencia con los de abajo y conocen a los de abajo, alcanzan esos niveles. Gobernar nunca es fácil, eso queda claro, y tomas decisiones que algunas veces pueden generarte cuestionamientos, que en otras pueden generarte dudas, que puede haber muchas críticas, que algunos pueden considerar un pragmatismo en exceso, pero las tienes que tomar, y las tienes que tomar por el momento que vas viviendo. El punto es que nunca se pierda tu esencia, que no se pierda para lo cual estás construyendo y para lo cual estás caminando en el sentido contrario a lo que se había venido caminando durante décadas. Esto te puede llevar a tomar decisiones injustas, sin duda alguna, eso es cierto, pero en términos generales el resultado es bastante, pero bastante positivo, por una sencilla razón, porque los de abajo, las mayorías, aprobaron precisamente la labor de López Obrador. Y en un país en donde durante décadas los que aprobaban eso y decidían quién seguía eran los de arriba, el hecho que los de abajo hayan decidido, ¿no?,
respaldar con tanto ahínco un proyecto de nación aprueba por sí solo al político tabasqueño. Es cierto que muchos empresarios también se han visto muy beneficiados, han incrementado sus fortunas, los propios banqueros, pero lo hemos dicho, la derecha no se está quieta mientras no haya alguien de su grupo en el poder. Siempre ha sido y en todos lados. La derecha siempre acecha, siempre busca de una forma u otra que la persona que esté ahí pues represente sus intereses tanto racializados como económicos, porque de esa forma tiene mayor influencia en él mismo. Con López Obrador eso fue algo que se rompió, esa influencia de los empresarios que sí, López Obrador los escuchaba, se reunía con ellos, hacía negocios con ellos, pero no confiaba en ellos, no cedía ante ellos, dejaba muy en claro quién era la persona que tenía la última palabra, y ese fue el ejemplo palpable del aeropuerto en Texcoco, que además de todo el asunto medioambiental que sin duda alguna le ha dado la razón a Andrés Manuel, también lo hizo esa decisión de quitarse de encima a todo ese grupo de poderosos que insistían, insistían, insistían que ahí tenía que ser. ¿Por qué? Porque ellos decían eso, porque los medios decían eso, porque los expertos decían eso, porque los grandes académicos decían eso, porque venían discursos ridículos de intelectuales patéticos que decían, es que es un aeropuerto de primer mundo, es lo que necesitamos para detonar el desarrollo. ¡Paparruchas! Por favor, hombre, eso es mentira, un aeropuerto no detona ningún desarrollo. Así de simple, por lo menos no en este país y en un régimen neoliberal. Eso no es cierto. Ajá. ¿Cuántas comunidades se ven beneficiadas porque hay un aeropuerto de primer mundo? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas viajan en avión? ¿Cuántas personas realmente basan su desarrollo personal y profesional en viajar en un aeropuerto? Sí, el dogma nos dice sí, porque mira, eso muestra que no, no, no. El crecimiento de un país, el desarrollo de un país se ve desde abajo, cuando los de abajo tienen mejor calidad de vida. Ajá. No cuando los ricos se enriquecen más, no cuando las empresas ganan mucho más, ajá, sin que el empleado tenga un beneficio salarial. Pues que no nos vengan con ese rollo, que no nos vinieran con ese rollo. López Obrador se fue en contra de todo eso, de manera sigilosa, callada. ¿Por qué? Porque sí, es un hecho. López Obrador llegó a acuerdos con la milicia y llegó a acuerdos con un sector del poder económico, dos poderes dominantes en el mundo y los más antidemocráticos, para poder acceder al poder respaldado por una gran cantidad de votos, que sin duda alguna fueron su principal bolsa de negociación, y segundo, para darle viabilidad a eso y cuidarse muchas veces de las acciones internas en el país y externas que pedían su cabeza, porque vaya que hubo gente que así lo pidió. Supo aprovechar el momento de Trump, ¿no? En el sentido de que Trump supo respetarlo, en donde llegaron a un acuerdo no beneficioso para México, para la migración, cuestionable para el gobierno, pero que le dio otro tipo de herramientas y sobre todo le permitió que Trump no se metiera más con él. Ese respeto que Trump le mostró a López Obrador en todo momento fue claro y determinante para que el político tabasqueño incluso comenzara a reindustrializar nuestro país. Entonces, Andrés Manuel tuvo una forma de gobernar. Para mantener su movimiento, Andrés Manuel López Obrador creó toda una estructura que le permitiera a los perdedores de una contienda interna tener algo, quedarse con algo, alcanzar un puesto de poder, un puesto que les diera sin duda alguna cierta notoriedad, que les diera un lugar dentro del movimiento, que les ayudara a canalizar el número de votos que alcanzaron en esa contienda. Esto fue lo que llevó a Ebrard a una Secretaría de Estado del nivel de Economía, lo que llevó a Dan Augusto a la coordinación del Senado y lo que llevó a Ricardo Monreal a la coordinación de diputados. Coordinaciones que se alcanzaron sin el beneplácito primario, pero sí en acuerdo de la que sería la candidata presidencial y como lo apostaban todos, la próxima presidenta de nuestro país. Adán Augusto, Marcelo Ebrard y el caso de Ricardo Monreal. Me centro en ellos porque, bueno, Fernando Noroña es senador, Manuel Velasco es senador, pero no tienen una posición de poder para tomar decisiones, ni mucho menos dentro de lo que es Morena. Y en el caso de los otros tres, sí. En los otros tres sí es así. Y los tres han operado de diferentes circunstancias. Marcelo Ebrard ha sido siempre un funcionario muy eficiente, ¿no? Un personaje que da resultados desde la oficina que esté. Sin embargo, Ebrard es un hombre que tiene una formación neoliberal, lo hemos dicho en otras ocasiones, sí, con una visión más social, ¿no? Una visión más política,
más avanzada en ciertos temas de derechos humanos y demás, pero sigue siendo un hombre que en materia financiera tiene una proclividad hacia el empresariado y no hacia la política social del país. Y lo ha demostrado incluso. Es un hombre que hoy por hoy desde el gobierno ha pugnado y ha logrado eh, concesiones nuevamente para mineras, aperturas que son muy peligrosas para las comunidades, con el argumento de que ahora ellos van a controlar realmente a la minería. Ojalá que así sea, aunque dudo mucho que se logre. El poder de las mineras es muy grande, extremadamente grande. Es como pensar que vas a poder guardar al diablo en una botella, ¿no? En realidad, el diablo te puede fingir que sí se va a meter a la botella, pero en cualquier momento va a aprovechar para romperla como tal. Y veremos precisamente la forma de operar. Por lo pronto no son buenas noticias, no son buenas noticias que la minería vuelva a activarse con todos estos personajes que durante décadas han esclavizado a los mineros y han saqueado totalmente a este país. Pero esa es una de las posturas de Marcelo Ebrard. Incluso el doctor Pineda nos decía esa ala neoliberal que existe dentro de Morena. Morena, un movimiento que no podríamos tacharlo de izquierda como tal a Morena, porque tiene diferentes personajes que son más de derecha, incluso con una formación más empresarial, con una formación intelectual y académica que va en contra de los principios incluso del propio obradorismo. Es un lugar en donde te encontrás a Alfonso Romo o a Tatiana Cloutier o el propio Ebrard o ahora el propio Javier Corral, ¿no? Y por el otro lado estaba Víctor Toledo, o esta Clara Brugada, o Citlali Hernández, en fin, sí es Morena es más similar al peronismo que otra cosa por eso, porque encuentras diversos personajes de diferentes corrientes. Andrés Manuel sabía, bueno, en el caso sigo rápidamente ahí, ese es Marcelo Ebrard por un lado, ¿no? El segundo lugar de esa contienda. Adán Augusto y Ricardo Monreal, contrario a Ebrard, no han operado tanto en favor de una solución del gobierno mexicano. Hoy Ebrard tiene un papel protagónico en el TEMEC y sin duda alguna veremos cómo lo va manejando, sobre todo en el tema de las barreras no arancelarias, que son claves para la industrialización de nuestro país. Y en ese marco me parece que tanto Adán Augusto como Ricardo Monreal, a diferencia de Ebrard, que sin duda aspira a la presidencia de la República, Ebrard, a pesar de su edad, y que junto con Omar García Harfuch, hoy por hoy son los candidatos más visibles de la Cuarta Transformación. No estoy diciendo que alcancen esa candidatura, no estoy diciendo que sean los mejores, no estoy diciendo que sean los más identificados por el pueblo, estoy diciendo los que mediáticamente hoy están mejor situados. A diferencia de Ebrard, que entiende los tiempos de la política, Adán Augusto y Ricardo Monreal perdieron esa capacidad. Se centraron literalmente como Adán Augusto y Ricardo Monreal, perdón por el brinco, pero bueno, Zoom está siendo un desastre. Le comentaba que Adán Augusto y Ricardo Monreal se centraron, ¿no?, en operar para sí mismos, en crear su propia agenda, sus propios intereses. Adán Augusto con miras a la presidencia de la República en el 2030, en fortalecer a diversos cuadros de su grupo, y Monreal con el afán, por supuesto, de seguir mamando del poder, de seguir, por supuesto, consolidándose como tal y de seguir posicionándose como un personaje que aunque no pudiera ganar por sí mismo ninguna candidatura ya o ningún lugar a través del voto, pues tuviéramos que soportarlo y aguantarlo desde esas posiciones. ¿Por qué? Porque a final de cuentas había logrado consolidar los grupos de poder suficientes para respaldarlo en cualquier circunstancia. Esta decisión de Andrés Manuel López Obrador de crear esa estructura tenía que ver con una transición con un relevo que garantizara la unidad del partido, a sabiendas de que el PAN y el PRI no eran ningún peligro en realidad, y mucho menos con Xóchitl como candidata. López Obrador sabía que la división era el único peligro que tenía Morena, y por lo tanto había que garantizar que esa hegemonía se complementara, se consolidara, como ustedes gusten, pero a través de la unidad, a través de que los diversos grupos jalaran hacia el mismo lado. Y él por eso llevó a cabo esa confección, una confección que le permitió lograr esa hegemonía, primero en votos y segundo, llevar a cabo una reforma tan importante como fue la judicial, sí con el voto de un personaje que nos puede parecer deleznable, pero que ahí se ejerció la práctica de la política, que no siempre gusta, pero que en este caso fue esencial, como ha sucedido ya en otras partes de la historia en donde se dan votos que muchos repudian, pero que fueron necesarios para sacar adelante una reforma trascendental.
Otra cosa es que Yunes se hubiera convertido a Morena, esa es otra cosa. A final de cuentas no fue así. Lo que sí es un hecho es que, que ahí en esa posición este, se confirmó lo que es la genialidad política de López Obrador. ¿Cuál es el problema? El problema es que en cuanto López Obrador deje el poder, Augusto y Monreal comienzan a encubrarse, comienzan a empoderarse, comienzan a asumir posturas que van en contra ya de una transformación, que van en el sentido contrario de un proyecto de nación. Comienzan a jalarle los bigotes, a jalar la liga, midiendo qué estatura tenía la nueva inquilina de Palacio Nacional, de qué estatura era la presidenta de la República, si tenía los tamaños suficientes para controlarlos, para enfrentarlos, cómo operaría frente a dos lobos, viejos lobos de mar, quienes estaban acostumbrados a llevar a cabo cualquier tipo de acción, por más deleznable que fuera, pero que sabían operar, ¿no? Como decía en sus épocas Manlio Fabio Beltrones, cada una de las cañerías del poder. ¿Cómo esa persona iba a ser capaz de enfrentarse a ellos o en un momento dado, incluso de quitarles el poder que habían acumulado durante todo este tiempo en la toma de decisiones? Bueno, pues no era ninguna sorpresa. La realidad es que aquellos y aquellas que han estudiado a la figura de Claudia Sheinbaum desde que era alcaldesa y posteriormente jefa de gobierno y ahora presidenta de la República, lo enfatizaron muy bien. Sheinbaum es una política y es una mujer que aprendió del mejor político que ha habido en este país en los últimos años. Entonces es una persona que sabe hacer política y la sabe hacer muy bien. Esa es la realidad. La sabe hacer perfectamente, con su propio estilo, con una cirugía muy fina, extremadamente fina, sin estridencias, sin ruidos, sin ofensas, sin retos, sin absurdos que conlleva la testosterona masculina muchas veces. Y de esa forma ha ido poniendo orden en todo esto. De esa forma ha ido quitando a esas herencias que dejó el obradorismo para poderle dar fluidez a la transición y ha comenzado a operar ya de una manera, insisto, bastante, pero bastante sabia, sin, como nos decía Manuel Canellada en la entrevista que tenemos en el otro canal, sin hundir el barco. Es decir, quitando capitanes sin que el barco se hunda y poderlo operar de una forma mucho más cercana a lo que ella considera que debe de ser el ejercicio del poder. A mí, se los he dicho desde otras ocasiones, a mí me ha llamado mucho la atención siempre la manera, el estilo que tiene Claudia Sheinbaum para ejercer el poder, para para generar acciones, para mandar mensajes, incluso con una sonrisa, con una mueca, con una mirada, con un tono de voz. Me llama mucho la atención porque tiene algo que en la praxis política algunos maestros lo decían, decir mucho sin decir nada. Ajá. Es decir, no necesitas abrir muchas veces los labios para haber pronunciado ya la sentencia como tal y haber ejercido el control o el poder o la administración o la gobernanza sin más atisbo que tu propia seguridad, conocimiento, reflexión y sabiduría. Entonces, en ese marco me parece que la salida de Adán Augusto se da en ese contexto. Es la segunda caída de uno de esos pilares que se quedaron, pero pilares que, bueno, Gers Manero siempre fue un personaje inefable, un personaje oscuro, un personaje que atentó siempre contra cualquier transformación y que cuidó los intereses oligárquicos, pero eso es muy clave. El hecho de que Sheinbaum quitara a un personaje que cuida los intereses oligárquicos, ajá, militares y económicos, es también desprenderse de un amarre del poder económico y del poder militar, ¿eh? Ojo con esto, es desprenderse de ese amarre. Y no solamente eso, el no poner a otra persona que fuera cercana a esos intereses, sino poner a alguien de su equipo de trabajo, es una muestra palpable de quién manda en este momento. Lo mismo pasa en la coordinación de los senadores. En la coordinación de los senadores haces a un lado al propio Adán Augusto que dice me voy por decisión propia. Claro, es una salida digna, no lo vas a humillar porque en política no debes de humillar a nadie, no lo vas a evidenciar más, no hay necesidad de eso. Con el caso de la barredora, Adán Augusto quedó sumamente acotado y sus posibilidades de de buscar la presidencia se agotaron en ese instante, ¿no?
simplemente le das una salida digna, como se le dieron a Gertz Manero. En las disputas políticas, las salidas dignas dicen mucho más del que gana, de la ganadora, que de los perdedores. ¿Por qué? Porque te ejercita una acción como tal, ¿no? Un poder como tal que no avasalla, simplemente pone las fichas en cada lugar. Y ahí tiene usted la salida también de Adán Augusto. La llegada sí de Ignacio Mier, un hombre que votó a favor de Foa-Proa, un priista en muchos sentidos, un tipo que quiere ser gobernador de Puebla. Entonces todos diríamos, bueno, pues ¿de qué sirvió que salga Adán Augusto? ¿No? Seguramente seguirá operando, seguirá consolidando y construyendo su hegemonía o su poder desde esta zona territorial que han presumido que va a tener una injerencia como tal. Me parece que no va por ahí. Puede ser que esté muy equivocado, como se los he dicho ya en otras ocasiones. Me parece que Adán Augusto cometió el gran pecado, junto con el propio Ricardo Monreal, de no respaldar como debieron de haber respaldado la reforma electoral. Y eso fue lo que la doctora Sheinbaum dijo basta. Como Gertz Manero, cuando empezaron a filtrar de la Fiscalía General de la República expedientes completitos a Latinus, y la presidenta dijo hasta aquí, pues en el caso de este Augusto fue algo similar, ¿no? La reforma electoral se trastabillera, entra en un desequilibrio porque ni Augusto ni Monreal quieren, no obligar, pero sí quieren imponerse al PT y al Verde para que respalden una iniciativa que el pueblo quiere, que el pueblo apoya, como es el tema de la desaparición de plurinominales o la modificación de las listas, la desaparición de las listas de plurinominales, que no se acabe la representatividad, representación mínima, pero sí que desaparezcan esas listas y que haya menos dinero para los partidos políticos como tal. Son dos puntos que se han dicho, la propia reelección, el nepotismo, son puntos que cambian el rostro de una política electoral y que sin embargo si el Verde y el PT no quieren, pues no están del lado correcto de la historia. Y eso tanto Monreal como Augusto, con las enormes capacidades que tienen, porque son gente muy inteligente y con mucho colmillo, pudieron habérselos impuesto y pudieron haberle dicho, ¿sabes qué? Aquí no se trata de lo que tú quieras, aquí se trata de lo que la mayoría está diciendo y la mayoría opina esto y vamos a hacer esto. No lo hicieron y por supuesto que eso molestó bastante a Palacio Nacional. Son interpretaciones mías, propias, claro. Yo no ando en las fuentes de arriba Palacio. Son interpretaciones propias. Pero me queda claro que eso fue por ahí. Adán Augusto ya no se convirtió en la persona idónea para ese puesto. ¿Por qué? Porque no podías confiar en él. Es esto. Esto es una cuestión. López Obrador tenía algo, la lealtad, ¿se acuerda? Cuando tú filtras expedientes a Latinos, que es un medio que va a golpear al gobierno, ya no eres leal. Cuando tú operas para que una reforma electoral propuesta y que es emblemática de un gobierno no salga como debe de salir, ya no eres leal. Entonces, si ya no eres leal y ya no tienes confianza y ya no generas esa confianza, e incluso en la práctica ya no eres útil, porque Hertz Manero por puros resultados ya no era útil. Si tú como coordinador de Senado no puedes lograr un respaldo total a la reforma electoral, tampoco eres útil. Ajá. Entonces, en cualquiera de las vertientes que usted quiera verlo, política o técnica, son dos personajes que tenían que salir, que se habían agotado ya sus fichas. Y el tercero es el propio Ricardo Monreal Ávila. En el caso de Mier es un tipo pragmático y estoy seguro, él es la clave. Veremos cómo se comporta Mier. Si Mier se comporta desde un escenario de proteger a Dan Augusto, de proteger a su grupo, de llevar a cabo las mismas acciones y demás, veremos entonces también el desplazamiento de Mier, pero veremos que el cambio fue perfectamente ideado por Augusto, pero saldrá perdiendo tarde que temprano. Ese mensaje de la presidenta en torno a que a ella no la avisó, ¿no? Cuando después de que Augusto dijo hablé con quien tenía que hablar, es una forma de minimizar esa frase de Augusto. Habló con la secretaria de Gobernación entonces, no con la presidenta de la República, y con eso bastó, hablar con Rosa Isela, porque algunos decían que había sido López Obrador. Bueno, por lo pronto la presidenta dice, conmigo no habló. Ajá. Entonces lo está bajando todavía en ese tipo de decisiones. Son, insisto, de esas frases que me queda claro que Claudia Sheinbaum sabe utilizar perfectamente. El otro es Monreal. Y Monreal, dicen por ahí hay un viejo refrán mexicano, ¿no? Cuando las barbas de tu vecino veas recortar, pon las tuyas a remojar. Y es que el coordinador de Morena, dice esta nota de Fernando Damián de Milenio, Ricardo Monreal aseguró que a él no le han pedido dejarle cargo, pero tampoco se aferra, dice, al liderazgo de la bancada. E incluso dice, tengo lista y debidamente firmada mi renuncia. Yo estoy siempre a la espera y siempre tengo mi documento en la mesa, mi documento firmado debidamente, sin hacer ningún tipo de escándalos, pero siempre lo tengo presente.
Y yo por eso en mi despacho tengo pocas cosas. Nunca los arreglo, nunca pongo muebles, los dejo como están para cuando ya llegó la hora, solo me llevo la fotografía de mi esposa y la mía. O sea, o sea, Monreal está, está adelantándose a todo ello. Dice que él no ha pensado en separarse de su responsabilidad, aunque dice, no estoy aferrado a la silla, ni mucho, ni mucho menos, ¿no? Perdón, pero esto es curarse en salud. No sé si me estoy equivocando. ¿Ustedes qué opinan? Para mí esto es curarse en salud por parte de Monreal, ¿no? Que sabe que el que sigue es él, que sabe perfectamente que el que sigue es él. Si no es ahora, será en unas semanas, no lo sé. Pero que a final de cuentas también dejó de ser útil Ricardo Monreal, también dejó de ser leal y también dejó de ser un personaje, porque insisto, ¿cómo confías en alguien que lo primero que te dice es, aquí lo vemos y si no está el PT y el verde de acuerdo, pues no pasa, casi casi, ¿no? Que en la lógica dice sí, pero no se trata de aplicar una lógica numérica, se trata de aplicar una política como tal, ¿no? El ejercicio de la política. Este, entonces, a mí me parece que está ahí. Veremos qué pasa, ¿por qué? Porque tanto Monreal como Augusto tienen fuerzas, locales, sobre todo, fuerzas locales que pueden generar problemas. El propio Pedro Aces es un tipo que tiene una maquinaria sindical detrás de él, ¿no? Y él es completamente leal al propio Ricardo Monreal, aunque haya desaparecido ya de los medios después de todos los escándalos en que embadurnó a la 4T. ¿No? Entonces, eso puede aparentar. El propio Partido Verde Ecologista tiene forma, ¿no? De movilizar gente. Entonces, ese tipo de acciones las pueden llevar a cabo. Sin embargo, se trata de irlos debilitando y de irlos debilitando y de irlos debilitando de tal manera que sus propias irrupciones, pues, no sean de preocupación y que incluso tengas esa posibilidad de negociar y darles una salida digna para que no se conviertan en eso, en un problema después de dejar el poder como tal, ¿no? En fin, Claudia Sheinbaum pone orden y, como les decía al principio, con un estilo personal de gobernar, con un estilo de hacer las cosas, con una manera, tal vez no tenga que ver con esa interpretación que le dio el maestro Cosío Villegas, es cierto. Él lo hizo para describir a esos personajes priistas, ¿no? El presidencialismo priista como tal. Pero yo lo aplico para hablar de un estilo, de una manera de hacer las cosas, de una mirada, de una forma distinta de entender el poder que tanta falta ha hecho en este país y que desde el 2018 me parece se viene aplicando de manera muy, pero muy positiva. Sí, hay claroscuros, sí, hay cosas que cuestionar, sí, hay errores, sí, hay personajes indeseables, sí, hay hechos que no pueden dejarse de lado, de acuerdo, completamente. Pero me parece que también hay puntos de avance y me parece que también hay puntos que nos hablan de que hay gente dentro de ese propio movimiento tan amplio que es la 4T que quiera hacer las cosas diferentes y que quiera hacer las cosas bien. Pulgares arriba, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.